punto tercero es la aprobación inicial si procede del presupuesto general de la corporación, bases de ejecución del presupuesto, plantilla de personal y relación de puestos de trabajo correspondiente al ejercicio 2012. Aunque se vio en comisión informativa, ya no quiero incrementar sus explicaciones, pero bueno, tiene una explicación, una exposición por parte de la información primero, ¿no? Ahí está, por supuesto. La Comisión Informativa de Alcaldía Centro y Régimen Interior, en sesión ordinaria celebrada el día 30 de enero pasado, y respecto al punto de orden del día referente al dictamen a la propuesta de aprobación inicial del presupuesto general de la corporación, base de ejecución del presupuesto, plantilla de personal y relación de puestos de trabajo correspondiente al ejercicio 2012, tuvo a bien emitir dictamen favorable a la propuesta realizada por la alcaldía con la siguiente votación: a favor 5 del Grupo Popular, en contra ninguno y abstenciones 4. Grupo Socialista, Andalucía Izquierda Unida. Y no se formularon votos particulares. Asimismo, se hace constar una enmienda formulada por el Grupo Izquierda Unida, que bueno, habrá que proceder al debate y votación de la misma con carácter previo al debate y votación del asunto, o como es costumbre en esta casa, se procede al debate conjunto y luego a la votación por separado de la enmienda y del dictamen luego en el según el caso. Vale, pues si os parece, iniciamos con la explicación de intervención. Vemos la enmienda y debatimos conjuntamente la enmienda y la propuesta, la proposición, como habitualmente se viene haciendo. ¿Intervención? Bueno, si leo el informe lo explico mejor. Sí, claro. En principio, el proyecto de presupuesto para el presente ejercicio ya dice el informe de intervención que asciende en su estado consolidado a 23.440.000 euros respecto de los ingresos y a 22.245.000 respecto de los gastos. Así se observa que el presupuesto municipal asciende a 23.341.000 respecto de los ingresos y el de gastos a 22.245.000. Con relación a la sociedad municipal, se establece con carácter nivelado 124.000 euros. Hay que establecer que la desnivelación prevista en el presupuesto consolidado asciende a 1.195.000 y en el presupuesto exclusivamente del Ayuntamiento de la Corporación asciende a 1.105.000 euros. Con relación a este tema, habría que tener en cuenta que el remanente de tesorería negativo del ejercicio arrojado por la liquidación del ejercicio 2010 ascendía a 5.541.680,81. Evidentemente, de todo es conocido que el artículo 193 de la Ley de Haciendas Locales prevé, ante la existencia de un remanente de tesorería negativo, la adopción de 3 medidas por orden. En primer lugar, la reducción de los gastos en el importe íntegro o la parte que se pueda correspondiente del estado de gastos en la siguiente sesión plenaria. Segundo, la posibilidad de adopción de una operación crediticia que financie ese remanente de tesorería conforme a lo previsto en el artículo 175 de la citada ley, o en su defecto la adopción de una tercera medida, que es la que viene siendo habitual, que es aprobar el proyecto de presupuesto aprobado en más ingresos respecto de los gastos en el importe íntegro del remanente de tesorería que se pretende cobrar. A este respecto, dado que el importe negativo de la liquidación del 2010 era tan alto, obviamente se ha efectuado un estudio pormenorizado de la situación y se ha llegado a la conclusión de que la sentencia del Tribunal Supremo de la Sala Tercera de los Contenciosos Administrativos, dictada en el Interés de Ley número 6.807 de 2008, de 20 de noviembre, establece la posibilidad de que en aquellos supuestos en que la adopción de la medida de reducción del remanente negativo no sea posible porque perjudique seriamente el funcionamiento normal y los contratos y obligaciones del ayuntamiento, y siempre que se adopten una serie de medidas en la siguiente sesión de aprobación de un plan de saneamiento que conlleve medidas de mejoramiento en el ingreso, quita y espera, reducción en el gasto, etc., pues obviamente entiende la sentencia que debería debería entenderse
en tal sentido como que no existe un vicio de nulidad en el presupuesto aprobado y que como tal pues se está actuando conforme a lo preceptuado en el artículo 193 de la citada Ley de Haciendas Locales y demás, ¿no? Se destaca evidentemente la existencia de dos requisitos, uno previo de existencia de aprobación de plan y un segundo de imposible cumplimiento respecto del enjuague del remanente de tesorería negativo. Como de todo es sabido, en este ayuntamiento existen dos planes, uno que se aprobó en el ejercicio 2009, que tenía previsto, era una de las condiciones previstas en el decreto ley 5/2009, dictado en aquel supuesto para la instrumentación de operaciones crediticias que financiaran los remanentes de tesorería negativos, y era un plan de saneamiento que se preveía para 6 años de duración y afectaba exclusivamente a los ingresos y gastos corrientes de los 5 primeros capítulos del presupuesto. Y existe un segundo presupuesto que se aprobó en el ejercicio 2010 que afectaba al presupuesto de manera global y para los ejercicios 2011 a 2013. O sea que estamos dentro del supuesto de existencia de plan, para en vez de uno tenemos dos. Y como tal, existe la posibilidad de, o sea, en el informe de intervención queda destacado que evidentemente la función del enjuague del remanente de tesorería en tanto importe sería de imposible cumplimiento. Así hay que destacar que el estado de gasto del capítulo 6 y 7 del proyecto de gasto, las inversiones previstas, que asciende a 1.346.000 euros, estoy hablando de memoria, vienen financiadas práctica e íntegramente por parte de la enajenación prevista en el capítulo 6 de la enajenación de patrimonio prevista en el capítulo 6 del estado de ingresos. Quiere decir que queda excluido estos recursos, puesto que los mismos tienen que ser, por precepto legal, destinados a la financiación de las inversiones. Ello conlleva que la reducción del remanente de tesorería, la desnivelación de ingresos y de gastos, habría que hacerla solo respecto del estado de gasto. Como tal, los capítulos 1, 3 y 9 quedan excluidos porque son obligaciones ya previstas. El capítulo 1 son las nóminas, como bien sabéis, y son de gastos preferentes. El capítulo 3 financia los intereses de las operaciones crediticias vigentes y el capítulo 9 las amortizaciones. Como tal, quedarían vigentes, quedarían como posible reducción en el gasto los capítulos 2 y 4 para reducir esos 5 millones y pico. Se hace un análisis de las partidas que realmente reflejan gastos más superfluos, más lúdicos y de representación, y como tal la posible reducción en el supuesto más radical de eliminación total de los créditos existentes en esa partida ascendería a 787. Como tal, evidentemente se observa que es de imposible cumplimiento, y con esto queda evidentemente claro que se cumplen los dos requisitos previstos. Con relación a los dos planes, sí conviene destacar que, aun cuando ya existen dos planes de saneamiento, el de 2009 y el de 2010, que tienen su vigencia para el presente ejercicio, no obstante, existen una serie de medidas que no han sido posible adoptar para cumplir los planes con exhaustividad. Entre ellas, entre las medidas que tenía previsto el plan de saneamiento del ejercicio 2010, era la refinanciación de la deuda, que aliviaba alargando el plazo la carga soportada por parte del ayuntamiento. Dicha refinanciación fue autorizada por parte del órgano de tutela de la Junta de Andalucía y obviamente es una de las medidas, junto con las medidas de incremento del ingreso, que no han sido avanzadas. Quiere decir que ante esta situación lo que se ha hecho desde la perspectiva del equipo de gobierno ha sido mirar las desviaciones que había en el proyecto de presupuesto con relación a los planes anteriormente citados. Quiero decir, en ingresos, los planes tenían previstos para el presente ejercicio unos ingresos
si nosotros hemos presupuestado por lo menos, la desviación sería negativa, y en gastos, igual, si hemos presupuestado por más, la desviación sería negativa, pero si hemos presupuestado por menos, que es el caso, la desviación sería positiva. Como tal, se observa que respecto del plan de saneamiento de 2009 no existe necesidad de opción de ninguna desviación, y con respecto al plan de saneamiento de 2010 existe una desviación de 800.000 euros, entendiendo que queda cubierta dado que el Ayuntamiento hace un proyecto de presupuesto donde cifra el desnivel de ingresos respecto de gastos en más de 1.105.000 respecto del presupuesto del Ayuntamiento y 1.195.000 respecto al presupuesto consolidado. En otra cuestión de cosas, sí conviene destacar que obviamente el presupuesto de ingresos está más o menos cifrado en orden a los derechos reconocidos en el avance de liquidación existente en el expediente constante, que evidentemente se ha intentado de alguna manera, se ha reducido la enajenación de patrimonio a la mitad, prácticamente a un 60%. Se entiende que obviamente es suficiente para financiar las inversiones que se van a efectuar este año, que hombre, que de alguna manera va a compasar por la realidad de la situación económica, dado que el patrimonio no es fácil de enajenar en estos momentos. Y segundo, hay un segundo efecto, y es que evidentemente nuestro patrimonio, en la medida en que no sea necesario para financiar inversiones que sean perentorias, pues sí debería ser dejado para momentos en los que se recupere el valor de dicho patrimonio. Con respecto a los gastos, a los ingresos corrientes, ya he dicho que están prácticamente en los niveles similares a los derechos reconocidos del ejercicio anterior. Y con respecto al presupuesto del Ayuntamiento en su estado de gasto, se observa evidentemente una disminución importante en el capítulo 1, del orden de unos 700.000 euros en el capítulo 1. Eso es fruto de la eliminación de todas aquellas plazas que no estaban cubiertas y de toda la exigencia de los requisitos legales de la norma dictada por el actual gobierno de la nación. Y evidentemente, haber restringido en 700.000 euros la partida del capítulo 1, pues hombre, tiene un efecto doble. Uno, que efectivamente estamos dotando de los créditos necesarios y solo exclusivamente los necesarios, no instando en crédito ese capítulo. Y segundo, que evidentemente pues el no tener un remanente de crédito ahí importante, pues que el año pasado, que nos sirvió para efectuar alguna modificación presupuestaria, pues nos obliga a ser más rigurosos de alguna manera con el comportamiento de la gestión presupuestaria. Ya digo que respecto de los gastos corrientes existe una disminución importante de que se acerca en torno a 1 millón de euros, que existe un control en el gasto, que se están adoptando medidas y que esas medidas van teniendo reflejo en el crédito del estado de gasto. Y nada más, destacar que se prevén 124.000 euros de créditos y de ingresos para la sociedad municipal, debido a que evidentemente tiene una serie de obras en ciernes y que tendrán que ser facturadas por parte de la propia sociedad, o sea que va a tener una vigencia de aproximadamente unos 3 meses. Como sabéis, ya se ha adoptado la decisión de liquidación de dicha sociedad y como tal se prevé una serie de créditos en las partidas del estado de gastos para hacer frente a las deudas y a las indemnizaciones que correspondan a dicha liquidación, que evidentemente el que se efectúe la misma hoy por hoy pues es un poco
último, destacar respecto al proyecto de presupuesto, porque obviamente el proyecto de presupuesto da niveles de ahorramiento positivo y como tal cumple con los parámetros y la exigencia de la ley de estabilidad financiera, puesto que los capítulos del 1 al 7 económicos entre ingresos y gastos son positivos a favor de los ingresos, y además en el estado de ingresos del proyecto de presupuesto no se prevé operación a largo plazo para el presente ejercicio. Con lo cual, evidentemente, la inversión más importante del ayuntamiento, que son los planes provinciales, serán acometidos con los recursos de la enajenación de patrimonio, que debe de velarse que lleve un enjuague en el sentido que vaya a compensar la enajenación y la inversión de dicho. Bueno, pues con esta introducción, por parte de Izquierda Unida, que hay una enmienda, se dé lectura a la enmienda y debatimos conjuntamente tanto la propuesta de la alcaldía como las enmiendas.